Estimados colegas, reciban el saludo de los que integramos la Escuela de Capacitación de Líderes Emprendedores Perú. Hoy vamos a revisar la matriz de valoración de la trayectoria profesional de este concurso de ascenso 2024 para el área de educación para el trabajo. Y antes de revisar esta matriz, debemos considerar el cronograma. En la actividad 13 tenemos actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante, o sea, de cada uno de nosotros, del 5 de diciembre al 20 de diciembre de este año, evidentemente. Como actividad 14, solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados al área de escalafón de la DRE o UGEL, a cargo del comité de evaluación. Esto se va a realizar del 2 de enero al 29 de enero de 2025. Como actividad 15, tenemos la acreditación a cargo del postulante del derecho a recibir la bonificación por discapacidad ante el comité de evaluación, del 2 de enero al 29 de enero de 2025. Como actividad 16, verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir bonificación por discapacidad, valoración de la trayectoria profesional y registro de resultados de la etapa descentralizada en el aplicativo dispuesto por DIET en el portal institucional del Minedu, a cargo del comité de evaluación. Esto se va a realizar del 7 de enero al 31 de enero de 2025. Entonces, considerando esto, vamos a revisar esa valoración de la trayectoria profesional. Ahora, para valorar la trayectoria profesional de cada uno de nosotros, los postulantes, el comité de evaluación debe tomar en cuenta lo siguiente. A. La valoración de la trayectoria profesional se realiza con el informe escalafonario del postulante. B. Los criterios referidos a la formación académica y profesional pueden estar vinculados o no a educación. Esto es muy importante, ya que si tenemos una carrera o actividades académicas distintas a la educación, también son valoradas. C. En los criterios 1.3, 1.4 y 1.5 del rubro de formación académica y profesional, para contabilizar los últimos años, se debe considerar como fecha de referencia un día antes del inicio de la actividad verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la trayectoria profesional e ingreso de resultados de la etapa descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIET en el portal institucional del Minedu, a cargo del comité de evaluación. Para ello, el comité de evaluación debe verificar en el informe escalafonario la fecha de emisión del documento. Es decir, para que se cumpla este aspecto C, se contabiliza un día antes del inicio de la actividad. Ahí la menciona. ¿Cuál es esa actividad? La que hemos visto aquí. Antes de esta. Un día antes. ¿Perfecto? Punto D. En el caso del criterio 3.1, se contabiliza como un año de experiencia la sumatoria de 10 meses acumulados en un mismo año o en diferentes años que hayan sido elaborados en una o más instituciones educativas públicas de educación básica o programa educativo de educación básica, ya sea como docente nombrado o contratado. Punto E. La experiencia en los cargos del área de gestión institucional
de la carrera pública magisterial, o sea, como director de UGEL, director o jefe del área de gestión pedagógica, especialista en educación de DRE o UGEL y directivo de institución educativa, se contabiliza desde que su acceso fue regulado por la Ley de la Reforma Magisterial, ya sea designación por concurso o encargatura, reconocida mediante acto resolutivo. Se contabiliza como un año de experiencia la sumatoria de 12 meses, ya sean acumulados en un mismo año o en diferentes años. Punto F. Para el cargo de jefe del área de gestión pedagógica de las UGEL, de la jurisdicción de la DRE Lima Metropolitana, se debe considerar el cargo de jefe del área de gestión de educación básica regular y especial. Asimismo, para el cargo de director de gestión pedagógica de la DRE Lima Metropolitana, se debe considerar el cargo de director de la Oficina de Gestión Pedagógica en Educación Básica y Técnico-Productiva. Y punto G, los años que se hayan contabilizado para valorar un criterio en el rubro de experiencia profesional ya no deben ser contabilizados en la valoración de los otros criterios. Y solo en el caso de los criterios 3.5 y 3.6, el comité de evaluación debe tomar en consideración lo siguiente. Si el postulante cuenta con más años de los requeridos en el criterio 3.5, el comité puede contabilizar dichos años en la valoración del criterio 3.4 y 3.1, en ese orden. Y si el postulante cuenta con más años de los requeridos en el criterio 3.6, el comité puede contabilizar dichos años en la valoración del criterio 3.1. Muy bien, entonces todos estos aspectos debe considerar el comité de evaluación. Ahora veamos ya la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Y en el rubro 1, formación académica y profesional, vamos a ver cada uno de estos criterios. Criterio 1.1, estudios de posgrado. Y ojo con esto, acá dice, seleccione el máximo grado académico alcanzado. Es decir, que si tienes el grado de doctor, tienes 8 puntos. Y ese es el máximo en este criterio. Si tienes grado de maestro, maestría, magíster o máster, tienes 6 puntos. Pero ojo, recuerda que no se suman. Este es el puntaje si tienes maestría. Ojo, y con grado. Nada de que yo estudié y me falta la tesis, nada. Con grado, con título. 6 puntos si tienes este grado de maestro, maestría, magíster o máster. Y si tienes doctorado, grado de doctor, ya son 8 puntos. Es el máximo grado alcanzado. Evidentemente, los que no tienen ninguno de estos, acá van a tener 0 puntos. Otros estudios de educación superior. Título de profesor o licenciado en educación obtenido posterior a su nombramiento. Posterior al nombramiento. O título profesional universitario diferente al de educación. O título de segunda especialidad obtenido posterior a su nombramiento. Si tienes uno de estos 3, es 4 puntos. Por si pregunta, profesor, yo tengo título de ingeniero y además segunda especialidad, por ejemplo, en arte. Entonces, ¿tendré 8 puntos? No, porque recuerden que tiene el conector O. Solo se va a valorar uno de ellos. 4 puntos. Criterio 1.3. Diplomado, diplomatura, realizado
en los últimos 5 años, que cuente con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, expedido por universidad o escuela de educación superior. 2 puntos. Profesor, tengo 3 diplomados porque tal empresa me dijo llénate de diplomados y tendrás muchos puntos. No, solo se valora un diplomado, una diplomatura, nada más. Así tengas 3, 5, 1, 2 puntos. Programa de especialización, mejora continua, capacitación o actualización brindado por universidad, instituto de educación superior, escuela de educación superior, Minedu, DRE o UGEL, cualquiera de ellos realizado en los últimos 5 años, 1 punto. Que estuve en tal curso y me dijeron que mientras más certificados tenga mejor. No, señores, no nos dejemos engañar. 1 puntito. Uno de ellos suficiente. Claro que si ustedes desean estudiar más por aprender, genial. Pero no se dejen engañar por cuestiones de que te damos 3 certificados, 4, 5 más no sé cuánto. Nada, no sirven para puntaje todos ellos. 1. Y además considera que los programas de especialización deben contar con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, mientras que los programas de mejora continua, capacitación o actualización con un mínimo de 7 créditos o 112 horas. Muy bien. Criterio 1.5. Curso de actualización, mejora continua o capacitación brindado por universidad, instituto de educación superior, escuela de educación superior, Minedu, DRE o UGEL, realizado en los últimos 2 años. 1 punto. 1 punto. Cualquiera de ellos. Te vuelvo a repetir, no te dejes engañar cuando te dicen, participa, te damos un certificado gratis más 2 más, etcétera. Es mentira. Si te quieres capacitar más porque quieres aprender, genial. Pero lo que tiene que ver con certificaciones, solo 1. ¿Te das cuenta? Desde el 1.3, un diplomado. 1.4, solo 1. 1.5, solo 1. ¿Correcto? Y además, en este 1.5 tienes que considerar que los cursos de actualización o mejora continua deben contar con un mínimo de 2 créditos o 32 horas, mientras que los cursos de capacitación deben contar con un mínimo de 1 crédito o 16 horas. Si tienes todos estos criterios en su máximo puntaje alcanzado, tienes 16 puntos en este rubro de formación académica y profesional. Vayamos al rubro méritos. Rubro 2. Criterio 2.1. Por habérsele otorgado la condecoración de palmas magisteriales conferida mediante resolución ministerial, 3 puntos. Por haber resultado ganador del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, reconocido mediante resolución ministerial, 2 puntos. Por haber resultado ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, reconocido mediante resolución ministerial, 2 puntos. Por haber elaborado un libro en autoría que cumpla con las normas de derechos de autor, la cual debe tener una resolución de inscripción o el certificado de inscripción registral ante Indecopi. Y ojo con esto, en temas pedagógicos o innovación educativa o de gestión educativa o temas educativos, 1.5 o 1,5 puntos. Criterio 2.5. Por haber participado como asesor de estudiantes que obtuvieron uno de los 3 primeros lugares
en concursos educativos organizados por el Minedu, reconocido mediante resolución ministerial, o por haber participado como entrenador o delegado de estudiantes que obtuvieron uno de los 3 primeros lugares en juegos escolares deportivos y paradeportivos organizados por el Minedu, reconocido mediante resolución ministerial, o por haber resultado ganador en concurso de alcance regional organizado o patrocinado por el gobierno regional que reconozca o premie iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes, reconocido mediante resolución directoral, o por haber resultado finalista en concurso de alcance nacional organizado o patrocinado por el Minedu que reconozca la labor destacada del docente por iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes, reconocido mediante resolución ministerial o resolución viceministerial. 1,5 puntos. Si has obtenido todo esto en el rubro 2 méritos, tienes el puntaje máximo de 10 puntos. Vayamos ahora con la experiencia profesional. Rubro 3. Criterio 3.1. Experiencia como profesor en institución educativa pública o programa educativo, ambos en educación básica, o profesor coordinador en institución educativa pública o programa educativo, ambos en educación básica, o profesor en cargo jerárquico en institución educativa pública de educación básica, reconocido por acto resolutivo, 1 punto por cada año de experiencia, hasta 6 puntos, es decir, te van a reconocer hasta 6 años de experiencia, con el puntaje máximo de 6 puntos. Criterio 3.2. Experiencia como director de UGEL o director o jefe del área de gestión pedagógica en DRE o UGEL, reconocido por acto resolutivo, 1 punto por cada año de experiencia, máximo 4 puntos, o sea, si tienes 5 años, se te van a reconocer 4. Criterio 3.3. Experiencia en el cargo de especialista en educación de DRE o UGEL, reconocido por acto resolutivo, 1 punto por cada año de experiencia, hasta 3 puntos. Es decir, hasta 3 años van a reconocer justamente esta experiencia. Criterio 3.4. Experiencia como directivo de institución educativa pública o programa educativo, es decir, director o subdirector, ambos de educación básica, reconocido por acto resolutivo, 1 punto por cada año de experiencia, hasta 3 puntos. Y ojo con estos 3 últimos criterios. Criterio 3.5. Experiencia como director de institución educativa pública de educación básica con aula a cargo o dictado de clases, reconocido por acto resolutivo, 2 puntos por cada año de experiencia, hasta 4 puntos, o sea, te van a reconocer solo 2 años de experiencia, que hacen 4 puntos. Ahora, recuerden que al inicio leímos los aspectos que debe considerar el comité de evaluación y aquí indicaba en el punto G lo siguiente, que si el postulante cuenta con más años de los requeridos en el criterio 3.5, entonces el comité puede contabilizar dichos años en la valoración del criterio 3.4 o 3.1.
en ese orden. Criterio 3.6. Experiencia como profesor encargado de la función de director de institución educativa pública de educación básica, reconocido por acto resolutivo. 2 puntos por cada año de experiencia hasta 4 puntos, es decir, te reconocen 2 años de experiencia. Pero también en el punto G que leímos al principio, dice claramente que si el postulante cuenta con más años de los requeridos en el criterio 3.6, entonces el comité puede contabilizar dichos años en la valoración del criterio 3.1. Si obtuviste el máximo de puntos en este rubro, tienes 24 puntos. Y si en los 3 rubros has obtenido el máximo puntaje, tienes en total 50 puntos. Que Dios les bendiga. ¡Chao!